mensaje lo he titulado El amor al mundo. Y dice así la Escritura: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este pasaje, Señor. Es un pasaje que nos reta, que nos muestra dónde debe de estar nuestro amor colocado, Señor, en Cristo, no en las pasiones de este mundo. Por eso te suplico que nos hables hoy, nos retes a todos aquí y que respondamos en humildad, en arrepentimiento, en fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy veremos un texto muy conocido por todos los cristianos, y a diferencia de lo que vimos la semana pasada, en donde no había un mandamiento expreso, sino que había un indicativo de quién eres en Cristo, aquí hay un mandamiento rotundo, claro, en donde te dice no ames este mundo. Y quise detenerme antes de comenzar a exponerlo, a hacer algunas aclaraciones, puesto que el pasaje es tan conocido por todos los cristianos. Ha sido uno de los pasajes más usados para exhortar a iglesias mundanas. Favoritos de pastores cuando ven alguna conducta en algún hermano del mundo y lo agarran y dicen, ¿qué predico? Primera de Juan 2:15 al 17. Yo, hermanos, con toda integridad les quiero decir que si yo comento algo, primero lo he aplicado a mi vida, porque este pasaje es una verdad que encontramos en las Escrituras, un mandamiento claro. Entonces no quiero usarlo como una justificación para aprovechar a exhortar a la iglesia, no. Pero sí les quiero pedir esto, el pasaje demanda una respuesta. Y yo quiero pedirte que si la palabra de Dios te reta como me ha retado a mí, en donde tú veas tu amor al mundo, puedas venir a la sangre de Cristo y decirle, Señor, vuélveme al amor hacia ti, por favor. Además quiero comentar que con respecto a este pasaje han habido enseñanzas incorrectas. Por ejemplo, un extremo, es decir, entonces los cristianos, aquí nos dice que no amemos al mundo, debemos de separarnos del mundo. Desde el primer siglo se conoció el movimiento como el ascetismo, en donde se privaban de toda pasión, de todo gusto, para vivir separados. En la época medieval se conoció otro movimiento como el monasticismo, en donde las personas, para seguir este mandamiento, se iban a los monasterios y alejarse del mundo. En tiempos recientes, en la época, siglos anteriores, han habido sectas ocultos, como menonitas, cuáqueros, amish, que se han alejado de la sociedad para poder seguir este mandamiento. Entonces hay un extremo de decir, no puedo ni platicar con el mundo, no puedo ni ver al mundo, ni puedo participar de nada del mundo, y ha servido, es uno de los versículos caldo de cultivo del legalismo en las iglesias. Y por otro extremo está el extremo de decir, pues no veo tan directo este mandamiento, me mezclo con el mundo, la iglesia no presenta una diferencia y la iglesia se ha mundanalizado. Entonces, ¿qué de este mandamiento? Y yo quiero decir esto, mis hermanos, porque quiero proponer algo que el Señor me ha puesto en mi corazón que enfoquemos. Y quiero que veas nada más en el mandamiento, que te fijes bien al mandamiento. Eso es lo que quiero proponer. Lo que quiero proponer es que el problema no está en lo externo, sino en el amor. Usualmente uno predica este pasaje, yo lo he predicado varias veces, no amen al mundo, entonces no hagan, no vean, no tomen, no bailen, no a esto, no se vistan, no tal, y como que todo eso es mundo, pero no se ataca al verdadero mandamiento que Juan está dando. El verdadero mandamiento que está hablando Juan tiene que ver con algo más profundo. Es con tu amor
a las cosas del mundo. Entonces tú por lo externo puedes decir, yo no hago, yo no tengo, yo no soy, yo soy un santo por lo externo, pero adentro sigues amando esas cosas. Y es precisamente lo que Juan te está diciendo. No, yo quiero hablarte a tu corazón, no ames este mundo. Pero el pasaje definitivamente es retador y nos llama a vivir y a responder. No podemos salir a medias tintas de este pasaje. Así que quiero comenzar a exponerlo, quería decir estas cosas. Si algo, como dice una persona, compañera de trabajo de mi esposa, si alguien le calza el saco, que se lo ponga, pero no estoy pensando en nadie en particular. Yo mismo he visto mi tentación a amar el mundo. Si no, no estuviera escrito. Es una pasión con la que la iglesia batalla. Amén. Empecemos con lo primero. Nuestro primer punto es, ¿qué es el mundo? En la Escritura, el mundo tiene varios significados. El mundo en Génesis 1:31, por ejemplo, es el universo creado. Y el mundo, el universo creado, es un universo creado bueno en gran manera. Entonces, Juan no se está refiriendo a que tú no ames a ese mundo creado. Que no disfrutes de un buen paisaje, de unas buenas vacaciones en una playa hermosa, que por cierto México está bendecido con tanta reserva natural. Y dice que cuando el Señor creó las cosas, todo era bueno y bueno en gran manera. El día de ayer me invitó una familia y me hicieron una carne asada de picaña. Disculpen la hora para dar este anuncio. Pero qué deleite poder disfrutar las cosas que el Señor ha creado y disfrutarlas de todo. Para el puro, dice que todo es puro, tú puedes disfrutarlo, lo que Él ha creado. No se refiere al mundo creado, ni que tampoco aborrezcas a las personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, porque el pasaje brinca en medio de toda la primera de Juan, en donde nos acaba de decir que los cristianos, su oficio primordial es amar. El llamado del nacido de nuevo es caracterizado porque ama a Dios y ama a su prójimo. Y te ha estado diciendo, en esto se conoce que eres hijo de Dios, en que amas. Y nos va a seguir diciendo el 3, el 4, los tonos de la línea melódica de 1 Juan habla del amor. El amor por el prójimo, el amor por Dios. Nosotros amamos a Dios porque nos amó primero. Dios es amor. Pero de pronto, en medio de que eres llamado a amar, te dice, no ames. Entonces salta. Es un contraste claro. Pudimos haber predicado la semana pasada desde el capítulo 2, 7. Les escribo un mandamiento nuevo, no un mandamiento nuevo, sino un antiguo, hasta este pasaje, y haberlo predicado de esta forma. Los cristianos verdaderos aman a Dios y a su prójimo, pero no aman al mundo. ¿Cómo si tú eres llamado a amar te dice que no ames al mundo? Entonces, creo que la raíz del pasaje está en quién es tu adoración, qué es tu adoración. Entonces, el mundo, desde ese punto de vista, no se refiere a lo creado, no se refiere a los humanos, porque de tal manera amó Dios al mundo también. Hay un amor válido de la iglesia por los perdidos. ¿A qué se refiere? En toda la escritura juanina, así se conoce, Juan es uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Él ha venido describiendo este concepto de mundo como cosmos, y no en algunos casos, como lo vimos en el versículo 2, se refiere a la humanidad, lo leímos en la Santa Cena, primera de Juan 2:2, dice, Él mismo en la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ese es un uso de la palabra cosmos, de la humanidad, pero no está refiriéndose a ese mundo. El mundo
En la literatura juanina y en el Nuevo Testamento, y Pablo también lo confirma, se refiere generalmente a la humanidad organizada en rebelión contra Dios. Es la corriente contraria a Dios. Esto llámese personas en rebelión contra Dios, filosofías en rebelión contra Dios, doctrinas en rebelión contra Dios, cosmovisiones, de ahí viene la palabra cosmovisión, visión del mundo, de la vida en rebelión contra Dios. Es un sistema. Y el Nuevo Testamento dice que ese sistema de este mundo tiene un gobernador. Si el mundo se llama cosmos, Efesios 2 nos dice que tiene un cosmocrátor, un gobernador de este mundo, y es Satanás. Efesios 2:1 dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Aquí vuelve a mencionar la palabra cosmos, pero le agrega algo más. Es una corriente. Es una corriente filosófica, es una corriente de cosmovisión. Es cómo ve la vida en oposición a Dios. Pero no solo eso, está bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira cómo usa un lenguaje similar Pablo a Juan. No solo es una corriente compuesta por personas que no han nacido de nuevo, están en ese reino que se llama el mundo bajo Satanás, sino que comienza a introducir el lenguaje de pasiones. El mundo entonces es una corriente que genera que tus pasiones, el deseo es neutro. Dios nos hizo personas que deseamos. Pero el mundo tiene la característica de convertir esos deseos en cosas pecaminosas, en pasiones. En Biblias más anteriores se usaba una palabra que no usamos mucho en nuestro lenguaje, pero concupiscencias, que tiene que hablar con pasión, tiene que ver con pasiones, con deseos. Entonces, una corriente gobernada por Satanás, pero en todos los pasajes del Nuevo Testamento es una corriente seductora. Si algo tiene el mundo es que es un enemigo del creyente, de la iglesia. Pero su forma de atacar a la iglesia han sido dos a través de la historia. Una es persecución, oposición. Se opone el mundo a los propósitos de Dios. Y por años la iglesia ha sido perseguida. Por años los creyentes han sido burlados por su fe. Apocalipsis, mis hermanos, nos muestra un panorama de una iglesia perseguida. Desde el capítulo 1, nosotros tuvimos una serie aquí en el año 2021 sobre Apocalipsis, y básicamente presenta a una iglesia perseguida por el mundo. Pero la otra estrategia que ha usado el mundo es seducción. No solo persecución, en los países en donde no hay persecución, hay seducción. Yo creo que México es uno de los países donde no estamos siendo perseguidos, sino seducidos por las pasiones de este mundo. O sea, nos van a matar por nuestra fe, pero me amoldo un poco, está padre pertenecer a esta corriente. La iglesia comienza a querer ser parte de la corriente. Dice C.J. Mahaney, es uno de los fundadores, si no es que el fundador de las iglesias Gracia Soberana, en su libro Mundanalidad: el reto más grande en la actualidad que enfrenta la iglesia cristiana en Norteamérica, dice C.J., no es persecución del mundo, sino seducción del mundo. Hermanos, y es igualmente peligroso, porque la persecución tiene como objetivo que tú niegues tu fe, pero la seducción tiene el objetivo que tu amor se vaya en pro del mundo y abandones al Señor. Es la apostasía. Es dejar a tu Señor por el amor al mundo. Y nuevamente, yo no le estoy tirando a nadie. Yo veo la corriente, cómo me quiere arrastrar a mí también, a las iglesias.
El mundo entonces es una corriente seductora que penetra el corazón y hace fijar nuestro tesoro, nuestro Dios en lo terrenal. Es cuando piensas que esto de aquí es lo que importa. Mira el versículo 16 atentamente. Juan nos hace el favor de explicarnos estas pasiones. No solo nos da el mandato, no ames al mundo, sino que nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, y no se refiere a las cosas creadas, comienza a describirla, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿cómo podemos decir que todo lo opuesto a Dios es pecaminoso? ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, Dios creó las cosas. Y Dios te creó a ti con deseos legítimos, a mí también. Somos personas creadas para adorar. Pero el mundo tiene la capacidad de voltear esos deseos naturales que Dios nos dio en pasiones. La palabra pasión es lo que hablábamos, concupiscencia, en deseos que al darles rienda suelta, no solo rienda suelta, al concretarlos, se vuelven en pecado. Pero son seductores. Mira, el primero de ellos que mencionan, le da como 3 atributos: los deseos de la carne. Algunos dicen, estos son los deseos carnales, está hablando de la pura lujuria y de la sensualidad y del sexo ilícito. También está hablando de eso. Pero la palabra que se usa ahí para carne se podría traducir así: son todos los deseos que tiene el hombre de pecado que tenemos. Deseos que tu carne quiere seguir sin falta. Incluye la lujuria, incluye los deseos. Usualmente el hombre contemporáneo, cuando dice deseos carnales, piensa en el sexo nada más, pero incluye eso. Estamos hablando de la avaricia, de la codicia, del rencor. Eso es un deseo, es una pasión del deseo de acumular más, de tener más. Y luego nos hace el favor de decirnos la pasión de los ojos. Si algo dice el Proverbios y Eclesiastés, es que los ojos nunca se cansan de ver. Mire, hermano, nosotros como generación somos la sociedad más rica de todos los tiempos de la historia. Quiero que pienses que Juan le está escribiendo en el primer siglo a una iglesia que probablemente no tenían ni agua potable, hermanos. Nosotros, por ejemplo, a mí se me tronó la cafetera, el molinito. No se tronó, la verdad tenía algo atorado ahí, ya lo reparé. Entonces tuve que usar el método convencional, que es hervir agua, y tengo una cafetera francesa, prensa francesa. Me toma como unos 9 minutos para que quede bien. Hay que hervir el agua, hay que poner el café, dejarla que hierva. Y eso ya en nuestro mundo ya se nos hace, wow, me estoy tardando bastante, no me puedo levantar sin mi café. Porque no nos hemos dado cuenta que vivimos en una generación, hermanos, que los deseos de los ojos los llenan. Miren, los que son mayores aquí de 50 años no me van a dejar mentir. A lo mejor, hablando un poco de los deseos de los ojos, ahorita el marketing ha hecho, ahorita les voy a platicar algo que ha hecho el marketing, pero en los mayores de 50 años a lo mejor tú tenías, por ejemplo, un par de zapatos para tu trabajo, si bien te iba. A lo mejor tenías otros para otra situación, otra ocasión, para algún deporte que practicabas, si bien te iba. Pero nuestra generación, y les digo nuevamente, no le estoy tirando a nadie, yo también tengo varios. Un rojo, un azul, un blanco, unos tenis, unas sandalias y esto. Porque esto es lo que hace el mercadeo. Estoy poniendo un ejemplo tonto y bobo para ilustrar
que los ojos siempre van a querer más. Siempre vas a querer tener un mejor estatus financiero, siempre vas a querer tener una mejor imagen. Nunca estamos satisfechos. Y las generaciones más jóvenes que nosotros, o sea, no estoy satisfecho con lo que tengo. Es la primera generación en la historia que vive así, hermanos. Ahora, Juan no está atacando a las prácticas externas. Juan está diciéndote, date cuenta cómo esto se vuelve el mundo una pasión seductora, porque luego el tercer rasgo que nos da es la vanagloria de la vida. El mundo te genera una arrogancia, creo que en esta versión dice la arrogancia. El anticristo, que veremos versículo 18, que sigue el próximo domingo, bueno, después de que predique Emanuel, ese anticristo se opone a Dios, pero se conoce como el arrogante. Entonces es un hombre, una iglesia que vive para la arrogancia. Buscando algunos comentaristas, ¿qué quiere decir la vanagloria de la vida? Quiere decir que el mundo te mete un chip que nos mete a todos desde niños, que el centro del universo soy, dos palabras, dos letras, Y-O, yo. Que todo soy hombre céntrico, soy yo céntrico, que se conoce como egocéntrico. Pero le agrega el escritor vanagloria. Lo tremendo es que más adelante nos dice el mundo pasa y sus deseos. La gloria de este mundo, mis hermanos, por más que sea, por más que la tenga alguien, es pasajera. Es como la flor del campo que hoy es y mañana se marchita. Los grandes artistas, los grandes ricos de este mundo, los grandes, no sé, pues ahora hasta los futbolistas, los músicos, son grandes según ellos, están vacíos. Pero el mundo es anti el concepto del cristianismo, la humildad. Por el contrario, el mundo eleva la arrogancia, pasa por encima de otros, sé superior a otros. Tú tienes la razón, no puedes escuchar opiniones de otros. Si tú no puedes escuchar opiniones de otros, estás teniendo la pasión de la arrogancia, de la vanagloria de la vida. No solo es ser fanfarrón, porque muchos leen este versículo y se les imagina un fanfarrón que se jacta de lo que tiene, que camina como pavo real. No, no está hablando solo de eso. Es el que él cree en su cabeza que él es Dios. Y el mundo entonces te seduce para ser así. En Apocalipsis les dije que se nos presenta la imagen de una mujer que se llama la Gran Babilonia y que también le llama la Gran Ramera. Independientemente hay muchas posturas de quién es la Gran Ramera. Nosotros tuvimos una serie aquí y lo voy a decir, nosotros dijimos que la Gran Ramera es el mundo. ¿Por qué? Apocalipsis 17:5. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, la ilustración, Apocalipsis es sumamente ilustrativo. Dice que Juan vio a una mujer vestida de escarlata que se llamaba la Gran Babilonia, pero que era la Gran Ramera. ¿Qué hace una ramera? Y con todo el respeto a los solteros y jovencitos. Una ramera es una mujer que se prostituye para seducir a un hombre casado o soltero y permitirle que él disfrute de un placer sexual temporal y no tener consecuencias a raíz de eso. Y dice que Juan, cuando la vio, léete Apocalipsis 17, quedó atónito. Juan es el mismo que está escribiendo primera de Juan 2:15. Mira, Juan escribe Apocalipsis y escribe primera de Juan 2:15. Mira el 17:2 de Apocalipsis, dice: con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Embriagado. La Gran Babilonia
La gran ramera embriaga a los hombres. Embriagarse es perder el control por el alcohol o las drogas. Bueno, por el alcohol, técnicamente. El mundo te embriaga. Dice Romanos 13 que conociendo el tiempo, que ya está más cercano al día de nuestra salvación que el día que creímos, dice, vivamos, no como de noche, no disipadamente, sino de día, conociendo el tiempo. Es un tiempo en el cual hay una embriaguez, un atontamiento, si lo quieres ver, y uno está pensando que el mundo es, ¿conocen la expresión non plus ultra? Non plus ultra. Es el todo. Si yo tuviera esto, si yo tuviera este cuerpo, si yo tuviera esta casa, si yo tuviera esta posición en el empleo, si yo tuviera este éxito, no sé si sea cierto o sean chismes de brujerías y todo esto, pero han habido artistas que venden su alma al diablo para tener éxitos. Eso es lo que hace, seduce. Entonces, resumiendo, ¿qué es el mundo? Es la corriente de este mundo, la corriente opuesta a Dios, gobernada por Satanás, que consiste en las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos, la arrogancia de la vida, pero que seduce a la iglesia para que niegue a Cristo. Segundo punto, ¿cuál es el llamado que nos hace? El llamado es muy claro, hermanos. Empieza con un no rotundo en el versículo 15, no amen al mundo. Y si se fijan en la epístola, nos ha venido diciendo quiénes somos, qué abogado tenemos para con el Padre, que nos amemos, pero aunque nos dijo amen a su prójimo, este mandato brinca y es rotundo, no es una sugerencia. Pero creo que por años, hermanos, yo he predicado este pasaje muchas veces, pero les quiero dar como el maná fresco. Lo que el Señor me ha estado iluminando desde hace algunos días que empecé a estudiar este pasaje es que el problema no está en, como yo lo he predicado otras veces, entonces no hagas, no veas, sé diferente. No, el problema, que esto es lo que les quiero dar como maná fresco, está en no ames. No, o sea, el problema está en tu corazón. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Allá estaban, ay, cómo quisiéramos tener esas cebollas y esos puerros y esos ajos. No importa que me pegaban latigazos en la espalda, no importa que trabajábamos de sol a sol, pero yo anhelo aquello. Y así es la iglesia muchas veces. Dijo el Señor, un versículo triste en la Escritura: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, hay mucho cristiano y nos debemos de examinar todos a la luz de este pasaje, que de labios en la iglesia o de puertas para adentro, como dicen, somos personas que amamos a Dios, pero nuestro corazón está dividido con el amor al mundo. Nos ha entrado la seducción y pensamos que ahí vamos a ser completos y felices. Santiago 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano? Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Otro apóstol, Santiago, con el mismo mensaje que Pablo y que Juan. Y mira lo fuerte de este mensaje, te dice el problema del cristiano, porque la carta de Juan está hablando a cristianos maduros que han vencido al maligno, les dice aguas con su amor.
El problema que dice Santiago y Juan es: no seas adúltero en tu alma. Hermanos, es tremenda la reprensión. El adulterio significa infidelidad moral o emocional al esposo o al cónyuge que Dios te dio. Y tú puedes decirle, ¿tú te imaginas lo fuerte que sería decirle a tu cónyuge: yo no he cometido adulterio, yo no me he acostado con otra persona, pero yo amo a aquella persona más que tú, y fantaseo con aquella persona? ¿Tú piensas que el otro cónyuge va a decir: no pasa nada, es un problema en el corazón, a mí no me afecta? No. Hermanos, por eso que les digo, este pasaje es retador. No estamos para jueguitos como cristianos, hermanos. Yo quiero pedirte que te examines cómo está tu amor, tu adoración. Aunque tú por fuera no tengas nada de mundo, creo que el pasaje te debería de llamar a examinarte cómo estás por dentro. No crean que me brinqué la segunda frase del versículo 15, sino que la dejé para este momento. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y mira esta frase: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué nos ha venido diciendo en la carta anteriormente? Capítulo 2, versículo 5, 4, el que dice: yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Entonces, a la luz de toda la carta nos está haciendo evidencias de quiénes son los nacidos de nuevo, y te dice esto: una evidencia que tú has nacido de nuevo es que Dios va venciendo el amor por el mundo. Si tú amas al mundo siempre, yo no digo que no somos seducidos, yo no digo que tú vas a tener pasiones fuertes como yo las tengo por amar las cosas de este mundo, precisamente esa es la batalla. Pero si tu característica es que solo amas al mundo, entonces el amor del Padre no está en ti. No digas que eres hijo de Dios. Hermanos, la verdad que la iglesia muchas veces está así, de personas que creen que son cristianas. ¿Por qué? Porque levanté la mano. ¿Por qué? Porque mi papá era cristiano. ¿Por qué? Porque metí al niño en un colegio cristiano, entonces ahí vamos a las reuniones, ¿cómo le llaman? Escuelas de padres, y ahí la llevo. ¿Qué garantiza tu nuevo nacimiento? No es una emoción. No es que oraste y lloraste o tuviste una sensación. No, es que el Señor compruebe, afirmando por la iglesia, estos frutos. Y uno de ellos es: no amas al mundo. Más adelante el capítulo 5 dice que los hijos de Dios han vencido al mundo. Y esta es la victoria, dices, su fe. Es decir, la carta nos ha venido dando evidencias de los nacidos de nuevo. Y una evidencia es que tu amor por lo terrenal se va perdiendo a la luz del glorioso Señor. Bueno, nosotros no somos mejores que los que están en el mundo. Nosotros estábamos en esa corriente esclavos y gustosos, ¿no es cierto, hermanos? Y ciegos. Ahí estábamos, pecando a gusto. Pero la única diferencia es que a ti te llegó el Evangelio, y el Evangelio te quitó las escamas de tus ojos como a Pablo, y tú dices: no, hombre, yo no quiero seguir el camino que lleva el mundo. Y el Señor te sacó de tinieblas a su luz. Entonces es incongruente que el cristiano siga viviendo en Egipto, con un pie en el mundo
Romanos 12 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Fíjate cómo nos dice, por toda la misericordia que Dios ha tenido con la iglesia, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es su culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Bien, no sé si han escuchado ustedes que los japoneses, las japonesas específicamente, tenían una costumbre, si alguien es japonés aquí, no estoy criticándola, pero la costumbre era que el pie lo embellecían al meterlo en un calzado chiquito, con una forma arqueada, y les deformaban el pie desde niñas. Y lo apretaban. Bueno, eso es lo que nos dice Pablo en Romanos. Este mundo, dice versículo 2, no se adapten, este mundo aprieta. Un escritor dijo, este mundo nos está apretando constantemente para que entremos en su molde. Y entonces, ahora, tú me preguntarás, a ver, ya me dijiste que es el mundo, ya me dijiste que soy llamado a no amarlo. ¿Cómo se ve el mundo en una forma práctica? Por ejemplo, el materialismo. Más bien dicho, la filosofía sobre lo material. Porque yo no creo que el Señor se opone a lo material. El Señor se opone en que ames. Raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual codiciando muchos cayeron en muchos males. Las filosofías de la vida, como nuestra Secretaría de Educación Pública está proponiendo el posmodernismo a todo lo que da. Está proponiendo que no hay verdad absoluta. Entonces, si un niño se percibe como una señora de 30 años, él es libre de percibirse como una señora de 30 años. Pero lo que no se dan cuenta es que eso se llama construir tu propia verdad, se llama relativismo. Es una corriente de este mundo, una corriente de pensamiento. Entonces, esto ya no es verdad. La Biblia ya no es verdad, según esa corriente. Nosotros sabemos que esta es la verdad. Pero así como ese niño se puede concebir una señora, un pedófilo de 45 años se puede concebir una niña para entrar a los baños de niña. Y entonces ahí donde les genera un shock en su filosofía. Pero aún así, queriendo ser más sabios, Dios los entregó a sus propias pasiones. Y esta corriente nos quiere meter. El retrógrada es el que se atreve a dar un comentario con respecto a que el matrimonio que Dios diseñó es entre hombre y mujer. O tienes una hija, señorita, y no, pero es que ella es bien buena, la niña, yo por eso le di permiso que viva con su marido, con su pareja. Total, él bien sano, el muchacho es doctor. Sí, pero la Biblia no te dice si es doctor, puedes vivir en unión libre. Entonces son las filosofías. Y cuando menos sentimos, nos apretan a ese molde. El feminismo. ¿Quién manda en tu casa? La mujer. ¿Por qué? Porque todas mis compañeras son así, no se deje del hombre. O el machismo. O meter el mundo a la iglesia. Es decir, pues a qué iglesia le funcionó, mira cómo crecieron, marketing. ¿Tú crees? Yo antes de salirme al ministerio estaba haciendo una maestría en mercadeo y negocios. Entonces es fácil ponerle un marketing a la iglesia y comenzar, bueno, no sé si es fácil, o no sé si tengo los dones, pero se le ha hecho fácil a algunas personas. Pero esta es una iglesia santa, columna y baluarte de la verdad. No nos manejamos como se maneja el mundo en sus negocios. La crianza. No, que esto le funcionó al mundo. La psicología dice, no lo vayas a traumar al niño. Mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos.
Te voy a decir por qué. Porque yo te estoy predicando y yo veo cómo este mundo quiere seducir a la iglesia, a sus pastores, a sus miembros. La arrogancia de la vida. Declara, hermano, palabra positiva. Eso es del infierno. ¿En dónde has visto? Fíjense, con la filosofía. Viene del materialismo. Dios quiere que esté bien. Amén. Pero lo que no se entendió es que no quiere que esté bien financieramente. Sino la historia de 20 siglos de la iglesia en donde han sido los pobres, los abandonados, los enfermos, los perseguidos. Dios quiere tu bien espiritual. Y si es necesario que pases esa prueba, este es el shock de ese evangelio que te enseña, bendecido hermano, y que todo está bien. No, porque cuando te viene la prueba, tú no vas a tener un argumento bíblico para decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué me dio cáncer? ¿Por qué no puedo concebir? ¿Por qué me fue infiel mi pareja? No, entonces todas esas filosofías es el mundo. Y nuestro último punto, porque dejarlo hasta aquí el sermón está solo el mandamiento, es cómo obedecemos este mandamiento. Y Juan nos dice algunas cosas. Mira, nos empieza diciendo versículo 17, el mundo pasa y también sus pasiones, aleluya, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debería de leerse, el mundo va pasando, se lee, es un gerundio ahí que se usa en otras traducciones, el mundo pasa. ¿Qué quiere decir? Juan nos lleva a decir, mira, en esto que tú has fijado tu vista, tu amor, tu gloria, acabamos de cantar, nuestra gloria, Cristo es, pero muchas veces nuestra gloria, mi trabajo es, mi salud es, mi belleza. No. Dice, esto va a pasar. Dijo el Señor Jesús, estas son palabras de Jesús, no de Juan, no de Pablo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El camino del evangelio es al revés, es de morir a ti mismo. Pero mira la declaración que da después. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Bueno, yo no sé si te voy a caer mal después de este mensaje. A veces eso nos toca sufrir a los predicadores, si queremos ser fieles al texto. Pero una vez con lágrimas en los ojos le dije a un amigo estas palabras. Porque este muchacho amaba al Señor y de pronto se metió en su carrera y pareciera que se había olvidado del Dios que él predicaba. Y yo lo amaba tanto como mi amigo que le dije, oye bro, discúlpame lo que te voy a decir. ¿De qué te sirve si ganas el mundo entero si tu alma se pierde? Le caí re mal. No me habló como 6, 7 meses. Pero después el Señor lo hizo volver a él. Y esto es cierto, hermano. Yo no sé quién es el que gana el mundo entero. No sé a qué se refería Jesús. ¿Quién gana el mundo entero? ¿Un presidente? ¿Un político? ¿Un millonario? En estos tiempos hasta un cantante de narcocorridos que no tienen talento pueden llegar a ganar el mundo entero. El Señor les dice, pero nos dice a la iglesia, ustedes no anhelen eso. Porque ¿de qué les sirve si en la eternidad eso no cuenta nada? El Señor le dijo, Pedro le dijo al Señor, cuando el joven rico le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna, maestro bueno? Le dijo, los mandamientos conoces.
Y le dijo, todos esos los he guardado desde mi juventud. Le dijo, pues solo te falta una cosa, ve y vende todo lo que posees y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven rico se fue triste. Pero Pedro se quedó analizando la situación. Dijo, qué difícil es que un rico entre el reino de los cielos. Dijo, el problema no es las riquezas. Porque dice el Señor, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y le dice, Pedro, y nosotros le hemos dejado todo por ti, casas, hermanos. Y no era tan cierto porque luego vemos negándolo 3 veces. Pero hasta ese momento habían dejado todo lo que ellos poseían. Que no era lo mismo del joven rico. Ellos le habían dejado unas redes ahí en Galilea y el joven rico tendría que vender todo. Pero el Señor le dijo, no hay quien deje por mí que no reciba más. Entonces, hermanos, el problema es del corazón. ¿Cómo vencemos este amor al mundo? Entendiendo que esto es pasajero. Los puritanos le llamaron el poder impulsor de un nuevo afecto. ¿Qué significa? Más de Cristo. Amo más a Cristo. Se revela más su gloria. Y lo terrenal, dice el himno, sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Cómo más seguimos este mandamiento? Vuelve Romanos 12 conmigo, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Requiere una renovación de la mente. Dice el pastor Miguel Núñez que nosotros construimos caminos en nuestra mente como los del campo. Yo voy a veces a la bicicleta y digo, ¿quién hizo estas sendas? ¿Sabes cómo se hicieron? De tanto pasar por ahí, caminando en bicicleta. Nuestra mente construye patrones, sendas de vida, y eso es lo que está diciendo Romanos. Nos ha amoldado el mundo. Así me criaron a mí, así voy a criar yo a mis hijos. Así fue mi papá, así voy a ser yo. No. Tú transfórmate. La palabra renovación es del griego anakainosis, que significa renacer espiritual. Romanos 12 te dice, ponte sobre el altar como ofrenda viva tú. Dice, Señor, muero a lo que yo era y renueva mi mente por medio de la renovación de vuestra mente para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable, perfecta. Y me llama la atención que Juan dice lo mismo. El mundo pasa y sus deseos, pero ¿quién permanece? El que hace la voluntad de Dios. Entonces, si tú tienes Romanos 12:2 que dice, no te adaptes a este mundo, sino que renuévate en tu mente, anakainosis, ten una transformación en tu mente, para que compruebes la voluntad de Dios. Y Juan te dice, no ames este mundo, porque el mundo pasa, pero el que permanece en la voluntad de Dios. Lo que está mostrándonos la Escritura es que el que ama al mundo no ama o sigue la voluntad de Dios. Es como el joven rico que dice, sí Señor, yo me he portado bien, pero no te puedo seguir. Ahí sí, discúlpame. Estoy ocupado en mis negocios. Estoy ocupado en mi vida. Estoy ocupado en el mundo. Pero ¿quién permanece? El que hace la voluntad de Dios. Hermanos, el mundo pasará. Y las grandes glorias, los grandes pasarán. Hace poco me conmovió la noticia, no sé qué estará pasando con todo esto post-COVID. No soy antivacunas ni nada de esto, pero post-COVID. No sé si ustedes se acuerdan de Andreas Brehme, el capitán de Alemania que metió el gol en la final de Italia 90. Algunos quizás no habían ni nacido. Pero él tenía como 55 años y se acaba de morir de infarto. Grandes glorias en el fútbol alemán es una gran. No estamos hablando de un señor de 85, de 90 años. Me impresionó porque digo, o sea, ¿cuántos deportistas están muriendo de estas cosas así cardíacas? Pero dice que la gloria del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana pasa. ¿Han visto esas las nochebuenas? ¿Cómo cae gordo, verdad? Que están tan bonitas, pero solo diciembre y las 12 primeras semanas de enero. Y yo las quiero replantar todos los años, hago lo mismo, las pongo en un lugar, duran. Ahí tengo una que me ha quedado de como 6 que puse en la casa.
con 3 hojitas rojas y tallitos. Así es la gloria del hombre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces mi reto para ti y para mí, hermanos, tiene que ver con tu corazón. Que tú puedas decir después de este mensaje: Señor, yo quiero vivir para ti. Y te voy a decir algo más, está en el contexto de: hijitos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre. Entonces, está en este contexto: si tú estás amando al mundo, ven a Él en arrepentimiento y en confesión. Dile: Señor, yo quiero ser de los que permanecen, no de los que pasan como hojitas. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que vivamos para su gloria, hermanos. Probablemente no tengas todo lo que sueñas aquí en esta tierra temporal. Pero acabamos de cantar: no busques el gozo en lo terrenal, ni tu esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo allá en la eternidad. Allá está la vida del cristiano. Este mundo es nuestro peregrinaje nada más. Leí un par de comentarios para este sermón y me encantó un título de un comentario. ¿Sabes cómo se llamaba? No adornes tanto la casa. Y no tiene que ver con que no compres en Costco, ni en IKEA, ni nada de eso. No adornes tanto esta vida, porque esta no es la casa. La casa está allá. Aquí vamos de pasada. Guarda tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Solo el Señor merece adoración. Amén. Pónganse de pie. Quiero invitar al equipo de alabanza que pase. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.